Good afternoon, everyone, and welcome to this press conference on the EU Nature Restoration Law. Parliament just around an hour ago adopted it with 329 votes in favour, 275 against and 24 abstentions. With us today we have the rapporteur on this file, Mr. César Luena, and without further ado, I'll give you the floor. Bueno, algunas ideas muy breves. Buenas tardes. Gracias por acudir a esta comparecencia. Algunas ideas o reflexiones iniciales breves para que después puedan ustedes preguntarme si tienen alguna duda o alguna curiosidad. Yo creo que lo primero es decir que estamos ante un avance histórico. Esta vez sí. La Unión Europea necesitaba dotarse de políticas de naturaleza más allá de la conservación y de la protección. Y, por tanto, el salto que se va a dar en esta legislatura para aplicar para el año 2030 creo que es muy importante. Por eso creo que ha merecido la pena, porque estamos ante una política, después de 70 años de construcción europea, necesaria. Esto significa que los 27 países van a tener una política común para restaurar los ecosistemas degradados, los hábitats en mal estado, los suelos, para mejorar los índices de biodiversidad de los distintos ecosistemas. En segundo lugar, creo que es muy importante por la propia idea del Pacto Verde Europeo, porque la primera parte del Pacto Verde Europeo era reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, era la lucha contra el cambio climático. Pero la segunda parte, o la otra parte, era la defensa de la biodiversidad. Esta ley, en un principio, se iba a llamar Ley de Biodiversidad, acabó llamándose Ley de Restauración de la Naturaleza, pero para el caso es lo mismo. Y, por tanto, para la propia vigencia como idea, como dinámica medular de los proyectos de la Unión Europea, me parece muy relevante que hayamos conseguido avanzar hoy con esta Ley de Restauración de la Naturaleza. También, no se nos escapa, muy importante para la dinámica institucional, porque después de la negociación que hemos estado realizando durante los últimos meses, año largo, el Parlamento hoy hubiera rechazado esta ley, pues, bueno, sé que está pasando en el ámbito del Consejo, en algún caso concreto, en algún país concreto, pero para la dinámica y la lealtad institucional necesaria en el procedimiento legislativo comunitario hubiera sido una mala noticia. Así que también por eso es bueno. Además de por el liderazgo internacional que nos confiere. Estuvimos hace poco más de un año en Montreal, en la cumbre llamada de Kunming, pero celebrada en Canadá, impulsando como Unión Europea, los gobiernos, los Estados miembros, la Comisión, el Parlamento también, por primera vez iba a una conferencia de diversidad biológica de partes. Y estuvimos pidiendo y exigiendo algunas de las medidas que, en coherencia, tenemos que impulsar en el conjunto de la Unión Europea. Así que esto también nos otorga, nos confiere credibilidad en el ámbito internacional. Me gustaría ahora, como ponente, agradecer a todos los grupos políticos que han apoyado, particularmente a los liberales, a los verdes, a la izquierda, agradecerles el trabajo que han hecho este tiempo, a ellos y a todos sus equipos. A mi grupo y a todo el equipo que ha trabajado en el Grupo Socialdemócrata, especialmente hoy, que es un día difícil, con un recuerdo especial para nuestra presidenta, Iratxe García, al Parlamento, a todos los servicios del Parlamento, porque han sido mucho trabajo, a la Comisión y, dentro de la Comisión, especialmente al comisario Sinkevičius. Buena parte de esta ley es del comisario Sinkevičius y esto, como es así, hay que decirlo. Y por la última fase de trílogos al Gobierno español, al Gobierno socialista español, porque impulsó en la pasada presidencia, en el pasado semestre, de manera decisiva esta ley. Y alguna cosa más. Me ha sorprendido la deslealtad de una parte del PP. ¿Pensarán ustedes que lo digo irónicamente? No. La mayoría, quienes han estado metidos en la negociación de esta ley, saben que hemos optado por una negociación, se podría decir, a la baja, flexibilizando, introduciendo rebajas de las ambiciones,
porque queríamos que fuera una ley consensuada y mayoritaria de esta Cámara. A pesar de ello, ha habido gente del Grupo Popular que ha cumplido, ha sido la menos, y ha habido gente del Partido Popular que de nuevo se ha echado en brazos del discurso de la extrema derecha y ha votado en contra. El Partido Popular español está entre ellos y se pone ya directamente la marca del negacionismo extremista. Es un poco triste. Es un poco triste que la derecha haya estado en esa dinámica. Como digo, una parte dentro de esa derecha, la derecha, el PP español. Bueno, es una ley muy pactada, muy equilibrada. Yo les voy a decir 5 cosas que lo demuestran. Cuando se habla del principio de no deterioro de los ecosistemas, se centra en los esfuerzos, no en los resultados. Es lo que querían grupos o tendencias conservadoras. Hemos introducido un freno de emergencia en el artículo 22 para suspender por el plazo, por un tiempo máximo de 1 año, las políticas de restauración en los ecosistemas agrícolas, dadas circunstancias de crisis, una competencia que tendrá la Comisión Europea. Hemos introducido en el artículo 1, y está en la ley, y se vio después del acuerdo, la seguridad alimentaria como un objetivo principal, prioritario de esta ley. Es una ley que en su revisión primará que se revise cómo ha afectado y ha impactado en los ecosistemas agrarios, en la ganadería, en la agricultura, en la pesca. Cuando se haga la revisión, allá por 2033, la revisión prioritaria es cómo ha afectado al sector primario. Y, en quinto lugar, es una ley que prima la transición energética sobre la restauración. He cogido estos 5 puntos para que ustedes vean y puedan ayudarme a través de la divulgación a desmontar tal calidad de manipulaciones. La ley puede gustar o no puede gustar, de principio a fin, por origen, por convicción ideológica, programática, estratégica, incluso por campaña electoral. Pero la ley no es la mayor parte de las cosas que se han dicho que es. No lo es. Es mentira, es falsedad, es manipulación. Porque es una ley pensada para recuperar los ecosistemas y para favorecer a la naturaleza. E inmediatamente después al sector primario, a los agricultores, pescadores, a los ganaderos. No hay un problema con las leyes climáticas. Hay un problema con el estado de la naturaleza y con el cambio climático, que tenemos que revertir. Pero no hay un problema. O sea, las leyes climáticas, ojalá no tuviéramos que tener a estas alturas del siglo XXI una ley para restaurar la naturaleza. Significaría que no hemos sido una especie devoradora de la naturaleza. Ojalá, lo mejor de esta ley es que no tuviera que existir. Significaría que el 80% de los ecosistemas no están desastrosos, o que el 70% del suelo europeo no está desastroso, o que no tenemos un problema con los índices de polinizadores. Porque si eso no estuviera así, no hacía falta esta ley. La mejor noticia. Pero hace falta esta ley porque hay cambio climático y porque el estado de la naturaleza es alarmante. Por último, 3 referencias y me pongo a su disposición. Gracias a la ciencia, a los científicos, a las científicas, son los que desde hace años han puesto la evidencia y nos permite luchar de una manera más ágil contra el negacionismo. Todavía tienen que convencer a una parte del PP y del PP español, algún día lo conseguiremos, pero gracias a todas las plataformas científicas que durante este tiempo han puesto todos los datos en la discusión pública para que pudiéramos convencer a muchos sectores reticentes de la necesidad de llevar a cabo determinadas políticas. A las ONGs, a todas las
plataformas, a todas las organizaciones no gubernamentales, porque creo que han tenido un compromiso desde el principio. Algunas están hoy aquí, espero poder saludarlos. Y a su tarea divulgativa, que me parece muy, muy importante. Desde aquí, como diputado socialista, socialdemócrata, les quiero animar a que sigan haciendo. Es una tarea que a lo mejor ellas y ellos muchas veces verán que no rinde, que no es rentable o que acaba en nada, pero yo creo que es muy, muy importante el papel que hacen, el trabajo que desempeñan, y por eso les animo a que sigan haciéndolo. Y mi último agradecimiento es a las jóvenes y a los jóvenes. Son quienes mejor nos han demostrado que no hay planeta B y que tampoco hay plan B. El único plan es el Pacto Verde Europeo. Ese es el plan A, plan B y plan C, Pacto Verde Europeo. Bueno, pues espero que la Comisión Europea, que la Agencia puedan presentar, como se han comprometido, cuanto antes sus guías de trabajo con medidas específicas de restauración para que en el plazo de 2 años, antes de 2 años o de aquí a 2 años, todos los Estados miembros presenten sus planes de restauración, porque ese será el momento de verdad de la ejecución y de la vigencia de esta ley. Cuando los Estados miembros, los 27, presenten y se pongan ya a ejecutar sus medidas concretas de restauración de la naturaleza en los 27 países miembros. Así que esto es lo que puedo contarles y estoy a su disposición.